los refresqueros hicieron un planteamiento para avanzar en la reducción de azúcar en las bebidas en el corto plazo. Entonces van a hacer algunos planteamientos de un acuerdo que es para beneficio de la salud de los mexicanos. No quiero adelantarlo porque apenas ayer en la noche se llegó a un acuerdo. Y es importante porque finalmente lo que nos interesa pues es la salud. Ningún gobierno se atrevió a hacer esto. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, le pone un alto a las empresas refresqueras en México. Coca-Cola, Pepsi y a todos sus productos de bebidas azucaradas están en la mira del gobierno federal. El consumo de bebidas azucaradas en México provoca la muerte de al menos 40,000 personas al año, más que los decesos causados por el crimen organizado, afirmaron expertos, quienes urgieron a las autoridades emitir una alerta sanitaria y catalogarlas como productos de riesgo. De acuerdo con datos recientes, de los más de 40,000 decesos anuales que provocan este tipo de bebidas, el 57%, 23,433, son por diabetes. Lo representa a su vez el 35,6% de todas las muertes por esta enfermedad en México. El gobierno mexicano señaló que las bebidas azucaradas afectan la salud, pues son factores de riesgo para desarrollar padecimientos metabólicos, obesidad, enfermedades cardiovasculares, entre otras condiciones. Ante este tenor, el gobierno federal aplica un aumento al impuesto especial sobre producción y servicios a los refrescos. No busca recaudar más dinero, sino enfrentar una crisis de salud pública que, de no atenderse, colapsará al sistema de salud en los próximos años. El subsecretario de Salud explicó que el impuesto a las bebidas azucaradas es tan solo una de varias medidas que el gobierno busca implementar para hacerle frente a la crisis de salud pública que se vive en el país por su consumo generalizado. La presidenta lo dijo en repetidas ocasiones: generar el nuevo impuesto no era para conseguir más dinero, era porque vivimos una crisis de salud pública que tenemos que controlar. Hay muchas cosas que se pueden hacer: educación, fomentar la actividad física, pero una de las más importantes sí tiene que ser bajar el consumo de refresco, y una de las maneras más sencillas de bajarlo es metiéndole un impuesto a estas bebidas, para que sea menos barato. Porque en México es muy barato el impuesto bebidas azucaradas, comparado con otros países que pagan impuestos al refresco, y hacer que la población consuma menos. Esta nueva medida pone en jaque a las empresas refresqueras como Coca-Cola, Pepsi y otros, y hoy en la conferencia de prensa anunciaron que las refresqueras buscaron al gobierno federal para llegar a un acuerdo y prácticamente están pidiendo que México siga consumiendo más refrescos. Pero la presidenta de México dijo no. Veamos en qué acuerdos llegaron. Hola, muy buenos días a todos, saludarlos. Les queremos platicar brevemente sobre los acuerdos a los que llegamos con la industria de bebidas como refresco en México en los últimos días. Como ustedes recordarán, hace cerca de 5 semanas que se presentó el paquete económico, se incluyó una medida saludable para incrementar el IEPS a las bebidas azucaradas. México es, desafortunadamente, el principal consumidor per cápita de refrescos en el mundo. Y teníamos nosotros, como Secretaría de Salud, como Gobierno de México, pues una tarea muy clara de buscar que la población tomase menos refresco para reducir las cargas de diabetes, obesidad e hipertensión. Este IEPS también incorporaba por primera vez una carga hacia los impuestos, hacia los refrescos light, cero y sin calorías. Después de que se presentó este paquete, que estaba destinado 100% a la salud, las empresas refresqueras se acercaron a nosotros como Secretaría de Salud, a la Secretaría de Hacienda, para buscar de qué manera podíamos trabajar juntos. Y después de varias semanas de trabajo junto con las empresas, llegamos a un acuerdo que creemos es altamente beneficioso para la salud pública de todos los mexicanos. Recuerden, lo que buscamos en México, por decirlo de manera muy sintética, es lo siguiente: que tomemos menos refresco en general,
es decir, que ya no seamos el principal consumidor per cápita de refrescos en el mundo. En segundo lugar, que las personas tomen decisiones de salud hacia alternativas más saludables, refrescos con menos azúcar o sin azúcar. Y en tercer lugar, que los niños y adolescentes no tomen refresco desde tan jóvenes, que tomen menos refresco también los adultos jóvenes y que tengamos menos de estos consumidores que toman 2, 3, 4 litros de refresco al día, desafortunadamente. Con ese objetivo en mente, las empresas refresqueras, principalmente en México, pues Coca-Cola a través de sus distintos embotelladores, así como la Asociación Mexicana de Bebidas Azucaradas, de refrescos, se acercó con nosotros. Y al acuerdo que llegamos, que fue un acuerdo que anunciamos el día de ayer en la Cámara de Diputados, es lo siguiente. Nosotros mantendremos el IEPS en el nivel que se presentó para las bebidas con azúcar, para los refrescos que tengan y contengan azúcar o jarabe de alta fructosa, bebidas calóricas como se les llama, en 3.08 pesos por litro. Fue un incremento de 1.65 pesos por litro a 3.08 pesos por litro. Y la propuesta que teníamos antes era subir de cero, porque no tenían IEPS las bebidas no calóricas, las light y cero, y la propuesta original era subirlo igual a 3.08 pesos por litro. Pero como un compromiso de nosotros reducir el IEPS a 1.50 pesos por litro en las light, es decir, la mitad de las que tienen azúcar, la industria refresquera se compromete a 4 compromisos muy tangibles que van a incidir en una mejor salud para los mexicanos. El primero, que es un éxito muy grande en el corto plazo, es la reformulación de los refrescos. Es decir, que los refrescos que tienen azúcar, y particularmente les voy a platicar el caso de Coca-Cola, que es el principal participante del mercado, se compromete a que en un año los refrescos que tienen azúcar de su portafolio tengan 30% menos azúcar. Eso es algo importantísimo. Significa que a un mismo nivel de consumo las personas van a estar ingestando 30% menos azúcar y eso va a repercutir en que sean menos nocivos y una menor carga de la enfermedad. El segundo es que haya visiblemente una diferencia de precio entre las alternativas menos nocivas para la salud, que son los refrescos light y cero. Desafortunadamente muchos de ellos cuestan lo mismo hoy. La población entonces no tiene tan claramente la visibilidad de buscar comprar los light y cero. Y hay un compromiso de parte de la industria de reducir, más bien de mantener esa diferencia de precio importante. En segundo lugar, asociado no a precio, pero a unas medidas importantísimas, es que la industria refresquera también se compromete públicamente con ustedes y con el gobierno a dejar de publicitar refrescos, en el caso de Coca-Cola, con niños y adolescentes. Importantísimo para que nuestros niños y niñas mexicanos no vean publicidad que les llame la atención comenzar a tomar refrescos de más jóvenes. Y en segundo lugar de esto mismo, se comprometen también a dejar de publicitar las versiones de alto volumen, como la de 3 litros, y enfocar su publicidad de ahora para adelante, incluyendo la publicidad del Mundial, las bebidas cero y light, que si bien no son inocuas, sí son menos nocivas que las versiones completamente azucaradas. Es decir, con este compromiso refrendamos que siempre la intención de esta medida saludable fue buscar mejorar la salud de todos los mexicanos y reducir el consumo de bebidas azucaradas que desafortunadamente han generado una crisis de enfermedades de hipertensión, diabetes, obesidad y sobrepeso en nuestro país. Y al mismo tiempo creemos que con estos compromisos, que son compromisos que ellos hacen públicos a ustedes como pueblo de México y a nosotros como gobierno, podemos tener mucho mejores resultados de salud, no solo en un año o dos, sino en el largo plazo. Estamos entonces contentos de la apertura, agradecemos al Congreso de la Unión a través de la Cámara de Diputados por haber considerado esta modificación e ingresado como una reserva a la ley del IEPS, que está en ese momento siendo aprobada en lo general y en lo particular, y seguimos trabajando con ese objetivo en mente. ¿Cómo podemos generar política pública que incide en que tengamos un México más sano cada día? Muchas gracias. Bueno, ahora sí, mucha información. Vamos a las preguntas. A ver. ¿Quién quedó de atrás ayer? A ver. Alguien que haya quedado. A ver, vamos. La compañera aquí que viene menos. Buenos días. Primero sobre el tema de las refresqueras, Presidenta. Ayer se informó que hay un acuerdo con la industria refresquera para este impuesto saludable.
Y pues dado que representantes y cabilderos de esa industria pues son exfuncionarios de sexenios del PRI y del PAN, que van desde Salinas hasta Peña Nieto, y que Coca-Cola y FEMSA, por ejemplo, son compañías que tuvieron una gran presencia en estas presidencias, pues cualquiera de nosotros podría dudar de la buena voluntad de estos cabilderos. Preguntarles si hay mecanismos para medir los compromisos, sus compromisos, los de ellos, y si habrá una medición de resultados. Claro, pues son compromisos que en primer lugar no lo estamos haciendo a escondidas. Lo que le estamos pidiendo a toda la industria a partir de este compromiso es que lo publique, que ustedes como medios de comunicación, pero muy importante, todos los mexicanos y mexicanas escuchen a lo que ellos se comprometen. Y son compromisos que son medibles. Ayer sacó un desplegado justo todo el grupo Coca-Cola en el que dice que para dentro de un año, en 12 meses, es decir, octubre de 2027, el 70% del volumen de su portafolio de Coca-Cola original va a tener 30% menos azúcar, que para que tengan como referencia es algo que tomó en lugares como el Reino Unido 4, 5, 6 años lograr a través de muchísimo esfuerzo. Es decir, que lo que se están comprometiendo lo diseñamos para que pueda ser claro si lo cumplen o no. Si nosotros seguimos viendo que hay publicidad con niños y adolescentes, claramente no lo están cumpliendo. Y nos reservamos siempre el derecho a que en los siguientes ejercicios no tengamos la misma buena fe. Y como la presidenta siempre nos ha indicado, desde por lo menos que yo la conozco en la ciudad, siempre a través de la conciliación. Podemos tener buenos resultados a través de negociación, conciliación, de la buena voluntad y no necesariamente medidas coercitivas. Y creemos que les vamos a dar la oportunidad de cumplir. Si no lo cumplen, el gobierno de México tiene muchísimas herramientas para generar mecanismos ya más fuertes. ¿Cómo qué herramientas? ¿Explica bien a cambio de qué fue? O sea, ¿qué es lo que estaba? Ok, claro, con mucho gusto. ¿Cómo estaba la propuesta original que enviamos? Lo que se buscaba era que todos los refrescos que tienen calorías o no calorías, es decir, los normales y los light, pagaran 3.08 pesos por litro, 3 pesos y 8 centavos por litro de refresco. Antes, ¿cómo estaba? Antes solo pagaban impuesto aquellos refrescos con azúcar. Es decir, sí era un cambio importante, estamos haciendo que fuera el doble el nivel del IEPS y además incluyendo a los refrescos sin azúcar. Los refresqueros se acercaron a nosotros y nos pidieron la oportunidad de que no hubiera un IEPS tan alto para los impuestos, para los refrescos sin azúcar. Ellos querían originalmente que no hubiera un impuesto en general, que solo subiera el impuesto para los refrescos con azúcar. Lo que negociamos con ellos fue lo siguiente: a cambio de tener un impuesto diferenciado, donde fuera 3 pesos para azúcar y 1.5 pesos, es decir, la mitad, 1 peso y 50 centavos para los refrescos light, ellos se comprometían a lo siguiente. En primer lugar, esta reformulación, es decir, hacer que los refrescos con azúcar tuvieran menos contenido de azúcar, menos calorías, fueran menos nocivos para la salud. En segundo lugar, impulsar a que más personas vieran visiblemente que es mejor el refresco sin azúcar, no que sea bueno, pero que es menos dañino para la salud. Esto a través de precio y a través de publicidad. Y en tercer lugar, tener prácticas de publicidad que buscan que los niños y adolescentes no tomen refresco, y en segundo lugar, que también compartan que las presentaciones grandes, las de 2 litros, 3 litros, etcétera, son para compartir, no son para que alguien se las tome por sí solo en un día. Es decir, lo que logramos con ellos es no elevar de manera tan sustantiva el impuesto a los refrescos light y al mismo tiempo que ellos nos dieran una serie de concesiones que van a hacer que estemos más sanos. El refresco va a tener menos azúcar y vamos a buscar promover más cultura del refresco sin azúcar. La recomendación de la Secretaría de Salud sigue siendo la misma: no tomemos refresco si es posible, pero para aquellos que lo vayan a seguir tomando va a tener menos efectos perjudiciales para la salud. Porque es importante. No es un asunto de que estuvieron cabildeando y a partir del cabildeo. El objetivo, siempre lo dijimos, era reducir el consumo de refresco. Que si una persona toma una lata diaria de refresco, el incremento, pensando en una lata normal, el incremento pues iba a representar 30 pesos al mes, porque es 1 peso por lata. Entonces, en vez de tomar 30 latas de refresco al mes, pues serían 29, con el precio que tuviera, o 28.
Ese era el objetivo, no recaudar, sino sencillamente que se consuma menos bebida azucarada. ¿Qué dan? O sea, ¿qué se obtiene? 30% menos azúcar en los refrescos. Claro que se va a revisar por parte de COFEPRIS. No es nada más yo te propongo y después no se cumple. COFEPRIS tiene que medir que en efecto, en el momento en que se comprometen, tiene 30% menos de azúcar. Pidieron que se quitara el IEPS por el 30% solamente para las bebidas que no, las que se llaman cero o light, de dieta. No es para la bebida azucarada. Y para esas, en el pasado se había aumentado un poco el IEPS del refresco y las bebidas light no lo tenía. Sin embargo, las refresqueras que hicieron equipararon el precio, entonces le metieron una ganancia mayor al refresco light porque ese no tenía el impuesto. Entonces ahora se les dijo, bueno, se va a aumentar 1.5, antes no tenía. Pero además tiene que costar más barato, si realmente es para beneficio de la salud, si no, pues tienen los mismos precios. Entonces es finalmente el objetivo es disminuir el consumo de refrescos y evitar mayor diabetes, hipertensión, obesidad en la población. Entonces no tiene nada que ver si quien está ahí era del PRI antes o sigue siendo, no lo sé, sino el acuerdo al que se llega, que es transparente, que se informa a la población y que finalmente tiene el objetivo de reducir los impactos de las bebidas azucaradas en la salud. Vamos por… A ver, la compañera acá y luego tú. Sí. Gracias, presidenta. Buenos días a todo el gabinete. Aurora Castillejos, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Presidenta, preguntarle sobre este impuesto a las bebidas endulcorantes. ¿Qué beneficios concretos va a traer para la salud? ¿Cuál se espera para los mexicanos y mexicanas? ¿Y cómo garantizar que no prevalezca justamente este interés por las refresqueras de atentar contra la salud pública? Esto va acompañado de una campaña de información del Gobierno de México, de la Secretaría de Salud, en donde inicia, no sé si ya inició esta semana o inicia la próxima, del efecto que puede tener el consumo excesivo de bebidas azucaradas y comida chatarra. Entonces viene una campaña. El objetivo no es recaudar dinero, sino que se consuma menos. Ese es el objetivo. Lo he dicho aquí, el nivel de diabetes, hipertensión, obesidad de las niñas y los niños en México. Ahora que estamos haciendo este programa de vida, Vive Saludable, Vive Feliz, que se está midiendo tallas, peso y condiciones de las y los niños mexicanos que van en la primaria, en los primeros niveles, pues ahí se ha visto que ha aumentado el problema de obesidad y diabetes. Y está asociado en muchísimos estudios esencialmente al consumo excesivo de lo que llamamos comida chatarra y bebidas azucaradas. Entonces, ¿qué objetivo tiene? Pues que si destinabas 100 pesos a comprar bebidas azucaradas en un mes, pues esos 100 pesos los sigas destinando nada más que vas a comprar menos refrescos. Ese es el objetivo, consumir menos. Si además de eso logramos que las refresqueras digan, bueno, le vamos a bajar 30% a la fórmula de producción de la Coca-Cola o de otros refrescos o de otras bebidas azucaradas, pues es doblemente bueno, porque además de consumir menos, pues vas a consumir a partir de cierta fecha menos azúcar por bebida. Entonces el objetivo es prevenir. El objetivo es la salud de las y los mexicanos, porque los efectos de una persona diabética en el mediano plazo
son gravísimos, gravísimos. Disminuyen no solo la vida, la esperanza de vida, sino también la calidad de vida y la cantidad de medicamentos que se tienen que dar asociadas a estas enfermedades. Entonces el objetivo es ese, la salud de las y los mexicanos. ¿Quién más? A ver, decía que la compañía de atrás. Presidenta, buenos días. Por mis compañeros permanezco sentada. Quisiera preguntarle, soy Tere Mora Guillén, corresponsal del canal de las noticias que se transmite en el estado de Chihuahua y en Juárez y en los municipios fronterizos de Mexicali y Tijuana. Presidenta, ya está el incremento a las bebidas azucaradas y ¿qué hay de alimentos alterados en su genética, como los pepinos con chipotes lo alteran? Y esto hace daño a la salud. La papaya por hormona humana ha cambiado su color, ahora es roja en vez de amarilla, y el pollo y la carne también son alterados con hormonas y clenbuterol, causa que adolescentes aceleren su desarrollo. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, pues habría que preguntarle a Secretaría de Salud, ¿no? Con base en la investigación científica. Nosotros hemos puesto el mayor énfasis, por supuesto que en la salud en general, y pues la orientación de la alimentación de la población, pero nos interesa mucho prevenir diabetes e hipertensión, que está asociado a obesidad, diabetes e hipertensión. Ese es lo que hoy tiene más efectos en mortalidad de manera indirecta por problemas del corazón u otros problemas, y también de disminución de la calidad de vida. Entonces, por eso hemos puesto tanto énfasis en el contenido de azúcar y en estos alimentos tan procesados, que no es que se prohíban, sino sencillamente que no se abuse del consumo de estos alimentos, porque tiene efectos muy graves en la salud. ¿Cómo ha aumentado la diabetes en el país en los últimos 25 años? Es algo impresionante. Y eso implica problemas en el hígado, en los riñones, en muchísimos efectos secundarios que se muestran en padecimientos, en enfermedades. Entonces, como estrategia, desde que llegamos planteamos que ese es esencialmente la tarea más importante y primordial, obviamente, y el orientar a una vida saludable en general. Pero bueno, cualquier cosa que tenga que ver con algún tipo de alimento, pues para eso está COFEPRIS, y además pues la investigación científica que tiene que estar asociado a la definición si tiene algún efecto en la salud. Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, también tocando el tema del que usted estaba hablando hace un momento, queríamos exponerle que en la portada de Revista Fortuna publicamos una entrevista con el empresario regiomontano Javier Garza Calderón, en la que revela cómo durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, el exsecretario de Hacienda Pedro Aspe pedía a los empresarios que mantuvieran sueldos congelados para seguir atrayendo inversión. También nos dio a conocer cómo desde ese gobierno se impulsó la participación de sectores como el de bebidas azucaradas a través de de la inversión de Grupo Visa, y a pesar de que muchos de sus accionistas estuvieron en contra, lo que generó pues 30 años de crecimiento exponencial en el consumo de refrescos que ahora pues dañan la salud de los mexicanos. Presidenta, la entrevista también, en la entrevista también el empresario que fue testigo pues del impacto del neoliberalismo económico nos muestra cómo el gobierno puede impulsar modelos de inversión. Hoy quisiéramos preguntarle si la inversión, si esta manera de intervención desde el Estado no era más perniciosa y opaca para el desarrollo económico del país frente a las reformas estructurales pues que hoy promueven pues para impulsar la inversión de manera transparente y el mercado interno, Presidenta. Esta intervención del Estado también promovió pues la desindustrialización, porque gran parte de los insumos para producir refrescos pues comenzaron a adquirirse de proveedores de otros países. Sí, está interesante lo que platicas, vamos a leer el artículo. Los refresqueros hicieron un planteamiento para avanzar en la reducción de azúcar en las bebidas en el corto plazo.
Entonces, van a hacer algunos planteamientos de un acuerdo que es para beneficio de la salud de los mexicanos. No quiero adelantarlo porque apenas ayer en la noche se llegó a un acuerdo y es importante porque finalmente lo que nos interesa pues es la salud. Entonces se mantiene una buena parte del IEPS que se había planteado, pero hay un reconocimiento de los refresqueros de que es indispensable bajar el contenido de azúcar en las bebidas azucaradas. Es un trabajo que se vino realizando de Secretaría de Salud, Hacienda, de un planteamiento que hicieron ellos. Entonces, es bueno pues porque hay, lo que buscamos pues, es que el contenido de azúcares en los refrescos baje, que es lo que hemos estado planteando. Entonces, va a haber esta información en un ratito. Y que sepan los empresarios, lo dije hace unos días que estuvieron aquí los del Foro Económico de Davos en la ciudad, que nos visitaron. México está abierto a la inversión y todas estas modificaciones que se han hecho no impiden de ninguna manera, eso no limita la inversión privada. Eso sí, lo que buscamos es que haya bienestar para el pueblo, cosa que antes no se buscaba. Fueron 36 años de entreguismo y de mucho dolor del pueblo de México. 36 años sin aumentar el salario mínimo. Y además con el cuento de que iba a provocar inflación. Y que querían mantener la inversión, presidenta. Sí. Entonces, llamar, pues, esta idea de que vengan a invertir a México porque aquí hay mano de obra barata, porque esa era la consigna. No, vengan a invertir a México porque aquí las y los mexicanos somos trabajadores. El exsecretario es un de gran Hacienda país, les decía que no subieran país los… extraordinario. Vengan a invertir, pero también cuiden el medio ambiente. Vengan a invertir y que haya buenos salarios para el pueblo de México. Vengan a invertir en aquellos lugares en donde hay agua si tienen gran consumo de agua. Es decir, vengan a invertir, pero que sea con beneficios para todos. Por el bien de todos, primero los pobres, es por el bien de todos, primero quien menos tiene. Y ya por último quisiera preguntarle sobre que se le pudiera pedir a los refresqueros que ya no usen, que puedan usar otra vez azúcar de caña, no alta fructosa, según los médicos es más. Sí, todo eso es parte de lo que, porque es un primer acuerdo y se va a seguir trabajando. Nuestro interés primordial es que disminuyan los riesgos o los precursores, vamos a decir, de la diabetes y la hipertensión, la obesidad, diabetes, hipertensión. La mala alimentación o la alimentación vinculada con los alimentos procesados ha llevado al país a una situación muy grave en niños y en adultos y adultos mayores. La cantidad de personas que tienen que hacer hemodiálisis y una de las causas es la diabetes, la hipertensión vinculada con una mala alimentación, pero mala alimentación vinculada con los alimentos procesados, pues es algo que entre todos tenemos que atender. Obviamente el gobierno, pues nosotros no podemos pensar que en 30 años, en 20 años, es decir, el uso de los hospitales, particularmente especialidades, se ha incrementado producto del aumento de la hipertensión y la obesidad y la diabetes en el país. Entonces, en todos estos alimentos procesados, no quiere decir que se prohíban, ni mucho menos, pero tiene que haber
pues una buena alimentación y al mismo tiempo, porque no es un asunto de recurso económico. Entonces, quien produce refrescos, pues tiene que asumir que tiene que haber una disminución de las azúcares y al mismo tiempo lo que tú mencionas, del excesivo uso también de la fructosa. Sí, lo que pasa… A ver, compañera, es que está preguntando acá, sí. Ahorita te damos la palabra. Lo que pasa es que los cañeros… Sí, ahora hay un problema de varios productos, no solamente la caña, de disminución del precio del azúcar, maíz, es decir, el año que entra va a haber mucho más oferta y por lo tanto hay una disminución de muchos de los granos. Y está trabajando el secretario Verdeguer sobre ese tema. Ayer, cuando estuvimos en el Ivo, aterrizamos justo en un ingenio y los cañeros me decían, ayúdenos a atender este problema, y sí, se está haciendo un programa integral. No tienen dónde venderlo. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, a ver, la compañera nada más que era sobre este tema y regresamos acá. Presidenta, precisamente sobre el IEPS, que se está agravando los impuestos para buscar más la salud, hay una, pues un comentario que al gravar productos con nicotina, es decir, los impuestos saludables son buenos, creo que se están grabando varios, el refresco, el tabaco, pero hay una parte donde se dice que se graban productos de nicotina y se está metiendo las bolsas de nicotina. Hay asociaciones… Creo que eso ya se cambió, porque que ya lo cambiaron. Okay. Es importante que se sepa, Secretaría de Hacienda abrió un diálogo muy importante con muchos sectores que opinaban que lo que se estaba planteando, el incremento en algunos, o la actualización más que el incremento, iba a generar problemas. Y se escuchó, se consultó con Secretaría de Salud, etcétera, y en algunos casos hubo algunas modificaciones. Sí, sobre todo las bolsas de nicotina, no es con la industria, más bien es con algunas asociaciones que alertan que si graban productos de nicotina se meten otros productos en donde podría ser, digamos, como regularizar de manera indirecta las bolsas de nicotina que están se pueden usar por estudiantes de secundaria. No, pero no tiene nada que ver. Claro. Sí. Y solo al respecto también, la Ley General de Salud, con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, se añadió el artículo 200 bis que prohíbe los aceites trans, las grasas trans, los aceites parcialmente hidrogenados. Esta reforma establece que los alimentos no pueden exceder 2 gramos de grasas trans de producción industrial por cada 100 gramos de grasas totales, pero se está señalando que también en esta Ley General de Salud se está cambiando ese artículo. Es muy importante porque las grasas trans pues dañan todo lo que son, todo sí, lo que si quieren ahora que venga Secretaría de Salud que pueda explicar. No se hizo nada que no fuera trabajado con médicos, especialistas para poder fortalecer lo que es más importante para nosotros, que es la salud de los mexicanos. Muchas gracias, presidente. Gracias. Bueno, a ver, ¿quién dijimos? Es el compañero y luego la compañera. Y luego por acá, ahora de la derecha se nos fue.